Vamos a ver hoy lo que es la tercera, la número 13, creencia número 13 de los adventistas del séptimo día, que se titula El remanente y su misión. Voy a pedir que me acompañen, vamos a arrodillarnos para pedir que Dios nos guíe en el estudio de su palabra. Oramos. Padre eterno, gracias porque nos das vida y salud. Gracias porque nos das tu palabra, que es lo más valioso que tenemos. Edúcanos, Señor, abre nuestro entendimiento y corazón a tu santa verdad. Que pedimos el Espíritu Santo para que reprenda y eche fuera todo espíritu malo en este lugar, que podamos aprender más de ti y amarte más. Y, Señor, que Cristo Jesús sea el Rey en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En Hechos 20, 29 y 30 vemos cómo hay detalles de lo que fue la primera persecución contra los creyentes en Cristo. De hecho, ¿por qué le empezaron a decir cristianos a los apóstoles? ¿Recuerdan? Porque hablaban como Cristo y hacían lo que Cristo hacía, ¿verdad? Sanaban, echaban fuera demonios, resucitaban muertos, hablaban del evangelio. Los discípulos ya no eran pescadores. Cristo ahora los había convertido en pescadores de hombres. Así que las personas que son cristianas no es porque dicen creo en Cristo o sé lo que dijo Cristo. No, hacen lo que Cristo hacía. Hablan como Cristo y aman como Cristo. Eso es lo que hace cristiano a una persona. Y por eso el enemigo se enojó y a través del Imperio Romano persiguió a los apóstoles y empezaron a distribuirse, ¿verdad? Y entonces surgió lo que conocemos como el hombre de pecado. En Apocalipsis 2, versículo 4, vemos que la primera iglesia, que es Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice Cristo, ¿verdad? Y es que ellos estaban apegados solo a la Biblia, amaban solo lo que decían los escritos del Antiguo Testamento y ahora los del Nuevo Testamento que estaban empezando a surgir con los apóstoles. Pero como algunos los amenazaban de que no podían viajar, no podían comprar y vender, empezaron a someterse a algunas cosas que decía el emperador y a participar de algunas fiestas del Imperio Romano paganas. Y empezaron a ser parte cristiano y parte paganos, ¿verdad? Así que esta es la religión falsa que empezó a surgir. Y Belisario, general Justiniano, liberó a Roma en el año 538 después de Cristo. Así que a partir de ese año hasta 1798 surgieron lo que se 1260 años de supremacía papal. Lo que es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo. Es un periodo profético en el cual habría oscuridad. Se le conoce como la edad oscura también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es luz, iba a estar perseguida, iba a estar oculta, estaba en catacumbas, a escondidas los valdenses la llevaban, estaba como sometida, ¿no? Así que de esto habla las profecías. Pero después de ese tiempo, el 10 de febrero del año 1798, por orden de Napoleón Bonaparte, el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI y lo llevó a Francia y ahí quedó desterrado. Ahí se cumplió lo que dice Apocalipsis 13:3, que iba a sufrir una herida de muerte, ¿verdad? De tener el Papa una autoridad tal que hasta los emperadores le tenían miedo y quitaba y ponía reyes, ahora a él lo quitaron. ¿Por qué? Porque Dios había declarado esta profecía y se cumple al pie de la letra la palabra de Dios. Entonces, antes de que hubiera esta herida de muerte y tomaran preso al Papa, hubo personas que Dios levantó para decir, eso no es verdad, eso no hay que creer, que lo conocemos como reformadores, ¿sí?
Y vamos a ver algunos puntos doctrinales de por qué los protestantes no aceptamos lo que la Iglesia Católica enseña. Vamos a ver. Una postura es que la cabeza de la Iglesia en el mundo es el vicario de Cristo, el Papa, un hombre. ¿Qué creemos nosotros? Vamos a ir a Juan, capítulo 16, versículo 7 y 8. ¿Quién me ayuda a leer esa cita, por favor? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Gracias. ¿A quién iba a enviar Cristo cuando Él se fuera? Al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el representante de Cristo aquí en la tierra en lugar de Él? El Espíritu Santo, no es una persona. Por eso vemos en Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo le dice a Felipe, hey, júntate a ese carro, y ahí va Felipe. Le dice a Pedro, ve con Cornelio, y ahí va. El Espíritu Santo le decía a Pablo, no vayas allá, y no iba. El Espíritu Santo es el que quedó en lugar de Cristo. Así que eso creemos los protestantes. El Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. No es una persona como usted y yo, pecador de carne y hueso, no. Ese es un punto que tenemos muy diferente la forma de creer. Otro punto que la reforma protestante surgió y se puso en contra de lo que enseñaba la doctrina papal, es la infalibilidad de la iglesia y su cabeza. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que el Papa es infalible cuando habla la palabra de Dios. Y que la iglesia es infalible. Pero la Biblia que dice que solo Dios es infalible. Ni siquiera los ángeles. ¿Qué pasó con Lucifer y sus ángeles? ¿Fallaron? Solo Dios es eterno y solo Dios es infalible. Así que la iglesia puede fallar si hace algo contrario a un escrito está. Aún la iglesia puede fallar porque está hecha de hombres. Y a través de la historia ha fallado en algunas cosas. Y puede seguir fallando, pero la palabra de Dios no falla. Importante, nosotros no enseñamos que hay una iglesia o una religión infalible. Nosotros creemos que solo la palabra de Dios es infalible. Porque es palabra de Dios, ¿sí? Otro punto doctrinal es que Cristo en el lugar santísimo como sumo sacerdote nos enseña en la teología católica. Al contrario, se enseña que si tú has pecado, tú tienes que ir a confesar tus pecados ante un sacerdote. Y lo que él te diga que tienes que hacer, lo haces para que sea borrado tu pecado. Pero la Biblia que enseña, vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Otra persona que me ayude a leer, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, gracias. ¿Quién es fiel y justo para perdonarnos? Cristo. Y ahí dice, confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Oramos al Padre. Los pecados nunca debemos confesarlos a las personas, a menos que hayamos cometido un agravio. Si yo pasé, por ejemplo, estaba caminando Gediael, y yo tiro una piedra y le cae a Gediael y lo lastimo, yo debo pedirle disculpas, porque yo lo agredí, ¿sí? Aun cuando haya sido accidente. Y eso es correcto. Dice la Biblia que debemos perdonarnos unos a otros. Si nosotros no nos perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Pero el pecado que tiene que ver con transgredir un mandamiento de la ley de Dios, debemos confesarlo a Dios. Pedimos perdón a mi prójimo y entonces pedimos perdón a Dios, que es a quien ofendimos en primera instancia. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hebreos 9:24, ¿qué dice?
Ujú. Muy bien, seguimos. ¿Cuál era? El 20. Hebreos 9:24 y también el 28, hermana, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gracias. Aquí se nos muestra a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Por eso nosotros no tenemos sacerdotes, tenemos pastores. Dice en el Nuevo Testamento, a unos ordenó evangelistas, otros profetas, otros apóstoles, otros pastores y maestros. No dice sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo es el que inició como sumo sacerdote en el cielo desde que resucitó. Y aquí el santuario terrenal, todo lo que había de ceremonias quedó abolido. Otro punto distinto que creemos es la naturaleza meritoria de las buenas obras. La Iglesia Católica pasó a enseñar que las buenas obras que constituyen el resultado de la gracia infundida en el corazón del pecador eran meritorias. Es decir, le daban a un individuo el justo derecho de exigir la salvación. Como yo hago buenas obras, entonces Dios tiene que darme la salvación. Imagínense, exigirle a Dios. Nosotros no creemos eso. Y aquí ellos lo tomaron en consideración para sacar a sus familiares del purgatorio. Tampoco existe la palabra purgatorio en la Biblia. Nosotros creemos que las buenas obras tienen un lugar en la experiencia de fe. Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Alguien que me ayude a leer ese versículo. Ahí está el micrófono. Apocalipsis 19, 8. ¿Cómo dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Cómo debe estar vestida la esposa, es decir, el pueblo de Dios? De buenas obras. Y vamos a ver qué significa esto más claro en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Quién me ayuda a leer este otros dos versículos? 22 al 25. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne de sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias. Así que, ¿qué significa? Las buenas obras indican que el Santo ha transformado a una persona, pero las buenas obras no salvan a nadie, quien salva es Cristo, ¿sí? No podemos hacer buenas obras para que Dios me pague con una salvación, eso no enseña la Biblia. Pero en la teología católica sí enseña eso. Tienes que hacer penitencia, tienes que hacer peregrinación, tienes que poner vela a los santos para que tus pecados sean perdonados o para que tu familiar en el purgatorio salga y vaya al cielo. Algo que no enseña la palabra de Dios. Y aquí viene otro punto doctrinal, que es la doctrina de las penitencias o indulgencias, que eran un papel que se firmaba por el Papa y se daba una bendición, y a cambio de dinero tú tenías ese papel y con eso te decían, ahora tu tío va a quedar menos días en el purgatorio y va a ir al cielo. Pero ¿quién sabe eso? ¿Quién podía garantizar? Nadie, ¿sí? Esto no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si no hay arrepentimiento y fe, no hay perdón de pecados. Si la persona no se aparta de iniquidad, Cristo no perdona el pecado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. También
menciona en este punto doctrinal que la máxima autoridad reside en la iglesia. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la máxima autoridad reside en la palabra de Dios, la Biblia. Así que esos son los puntos doctrinales que Martín Lutero clavó algunos puntos en sus 95 tesis contra las indulgencias que vendían Johann Tetzel, dirigido por el Papa en Roma. Por eso, él apuntó a Cristo como nuestro único mediador y salvador. Y él, cuando escribió esas 95 tesis, ¿recuerdan qué día? Hace poco pasó el aniversario de esto. El 31 de octubre de 1517 en el castillo de Wittenberg. Allí es donde Lutero escribió en la iglesia de Wittenberg el día de toda la fiesta, y muchísimos lo iban a ver. Entonces Lutero lo puso con la intención: si alguien quiere comprobarme que yo estoy equivocado, en la universidad podemos hablar de eso. Fue como una invitación a dialogar. Pero sabemos que esto no ocurrió así. Buscaron matar a Lutero porque se estaba levantando en contra del hombre de pecado. Y cuando le mandaron a hablar a Roma, Lutero tomó la bula y la quemó. Dijo: esto hay que hacer con estas personas que tratan de someter nuestra conciencia a palabras de hombres y no a la palabra de Dios. Así que, junto con lo que hizo Lutero cuando lo llamaron a declarar si se retractaba y todos sus libros tenían que ser quemados, era en realidad la libertad de conciencia lo que estaba en juego. Y Lutero dijo: no puedo ni quiero retractarme, porque no es dable al cristiano estar en contra de su propia conciencia y de la verdad. Que Dios me ayude. Y el poder que había hecho temblar a emperadores, a reyes, que los había hecho titubear, a este monje no lo hizo temblar, porque él estaba guiado por el Espíritu Santo. Estaba ensalzando lo que la Biblia enseña, la justificación por la fe en Jesús, y no por dinero o por obras, ¿sí? Así que eso fue el inicio, pero más adelante quiero explicarles que Lutero se puso en contra de las indulgencias, pero no de todo el sistema papal. De hecho, los luteranos tienen el culto como si fuera una misa. Reciben la hostia como lo hace el sacerdote. Guardan el domingo, ¿sí? Pero cuando se descubrió la justificación por la fe, el gran principio del Evangelio, muchos fueron a estudiar, ¿saben qué? La Biblia sola. Y cuando vieron eso, los dignatarios papales mandaron a llamar a príncipes de Alemania, el rey Carlos V. Y Carlos V le dijo: miren, no debemos permitir que se siga propagando las enseñanzas de Lutero y que cada quien tenga la Biblia en su propio idioma. No, solo un sacerdote católico debe leer la Biblia y en latín. Así que prohibido los que no acepten esto. Y ellos dijeron: no podemos aceptar esto, y lo rechazamos. Protestamos contra esto, dijeron los príncipes. Nosotros nos proponemos a que se predique la pura palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, en el idioma del pueblo. Eso es lo que necesitamos. Y ahí viene la raíz de la palabra protestante. Protestante es alguien que dice: la Biblia debe estar en el idioma de todas las personas y tener acceso cada persona a la Biblia. Si usted acepta eso, es un protestante. Solo un católico rechaza esto. La Iglesia Católica dice: no, solo el sacerdote debe decirla y nadie más debe decir nada. Pues esa es la diferencia. Un protestante dice: el Espíritu Santo es el que ilumina a una persona a entender la palabra de Dios, no un hombre. Por eso la Biblia debe estar accesible a todos. Y en 1529, en la Dieta de Spira, estos príncipes dijeron esa protesta y se levantaron contra la voluntad de Carlos V. Por eso ellos protegieron la Biblia. Cuando empezaron a diseminarse estos libros de Lutero y las enseñanzas de la Biblia como eran, los jesuitas, a través de Ignacio de Loyola, empezaron a establecer escuelas. Y en las escuelas empezaron a influir también en las escuelas protestantes.
Sí, leían un poquito de Biblia, pero mucho de todas otras cosas que no tenían que ver con la palabra de Dios. Y hasta ahora hay efectos de ese sistema jesuita y se estancó la reforma. Pues bien, volvamos a Apocalipsis 12:17. Es en ese contexto que se escribe este pasaje. Es después de ese tiempo de supremacía papal, de esa opresión de la Biblia, de esa persecución contra la palabra de Dios, que dice aquí que el dragón se airó contra la mujer. La mujer aquí representa una iglesia, ustedes saben, y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuándo debía surgir este remanente o este pequeño grupo? Después del periodo de supremacía papal, después de 1798. ¿Sí? Así que tenemos claro que este grupo que va a tener los mandamientos de Dios y la fe de Jesús surgen después de esos años de persecución papal, 1798. Otra característica es que este pueblo remanente tiene una fe similar a la que poseía Jesús. Vamos a ver en Lucas, capítulo 16, versículo 28 al 31. ¿Quién me ayuda a leer esta cita? Lucas 16, versículo 28 al 31. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no venga a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Gracias. ¿A quién les lleva Cristo para que escuchen? A Moisés y los profetas. Quien escucha los escritos de los profetas o los atiende, ¿a quién está escuchando? A Cristo mismo. Por eso este pueblo iba a tener fe en los profetas. Iba a tener aceptación en la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice la fe de Jesús. También se distingue este grupo por guardar los mandamientos de Dios. La invariable ley moral de Dios, que es la que ha atacado por mucho tiempo el enemigo de Dios. Por ejemplo, ¿qué instituyó Dios cuando creó a Adán y a Eva? Primero instituyó la semana de 7 días, ¿verdad? Y el descanso del sábado. Y el matrimonio. ¿Qué está haciendo el enemigo hoy? Honrando el primer día de la semana en lugar del séptimo. Y en cuanto al matrimonio, quitando, ¿verdad?, el orden natural del género masculino y femenino, ahora cualquier género no importa. Terrible. Pues en ese tiempo, como está habiendo tanta apostasía y cada quien dice tener la verdad, Dios está manteniendo un grupo que va a decir, esto dijo Dios, y Dios no cambia. Y se va a mantener fiel y apegado a esa palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, que incluyen desde luego el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Miren cómo dice aquí. Juan define el testimonio de Jesús como el espíritu de profecía. El remanente estará guiado por el testimonio de Jesús, comunicado por medio del don de profecía. Comprenden la profecía y la enseñan. Ese grupo en los últimos días, ¿qué va a hacer? Comprender la profecía y enseñarla. ¿Usted la comprende? ¿Usted entiende cada versículo de Daniel Apocalipsis y lo enseña? Si no lo comprende todavía, ahí está el WhatsApp, donde un servidor está explicando cada versículo de Daniel Apocalipsis. Debemos entender qué significa para poder explicarlo. Dios tendrá un grupo que está atento al testimonio de Jesucristo, que ama al espíritu de profecía y lo comparte, lo comprende y lo comparte. Así que este mensaje habla de un remanente, un surgimiento de remanente, que va a tener el cumplimiento de las profecías bíblicas después del tiempo de la gran persecución,
y cómo esto produjo un poderoso movimiento interconfesional centrado en la esperanza del segundo advenimiento, en el tiempo de Miller, por ejemplo. Ahora, ¿qué parte de la Biblia ubican el mensaje para este grupo? Apocalipsis 14, de 6 al 12. El mensaje de los 3 ángeles. Este es el último mensaje que se va a dar a un mundo antes de que Cristo venga. ¿Sí? Presenta aquí la restauración completa y final de la verdad evangélica. Vamos a ver. Dice Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Y vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel, ¿a qué nos llama? A la verdadera adoración. Nos llama a que va a venir un juicio de Dios. Y nos llama a volver a lo que ocurrió en la creación, guardar el sábado, reconocer a Dios como creador. Si usted le pregunta a alguien, ¿tú reconoces que Dios es el creador de todo lo que hay? ¿De este planeta, tu creador? Sí. Entonces tú guardas el sábado. No, entonces no reconoces a Dios como creador. Si usted guarda el sábado, está aceptando que Dios es su creador. Si usted guarda otro día, Dios no es su creador, porque el sábado es parte de la creación. ¿Sí? Por eso es el mandamiento que más está atacando el enemigo, y en los últimos días va a ser el punto de conflicto. El mensaje del segundo ángel. Un segundo ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, por cuanto ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es este vino? Ayúdenme a recordar. ¿Hay un pasaje en la Biblia que se mencione la palabra Babilonia y se mencione vino aparte de Apocalipsis? ¿O no? ¿O solo en Apocalipsis aparece? ¿Daniel qué? No. No es 9. Daniel 5, versículo 3 y 4. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces. Daniel 5, 3 y 4. 5, 3 y 4. 5, 3 y 4, sí. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus manjares y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Gracias. Ven que es importante entender Daniel para ver lo que hay en Apocalipsis. Juan utiliza este lenguaje: vino, Babilonia, fornicación. ¿Por qué? Aquí ¿de quién eran esos vasos? Dice que eran del templo sagrado de Jerusalén. Eran de Dios, para el uso del santuario. Pero en lugar de usarlos para algo bueno, pusieron vino y empezaron a emborracharse. Pero no solo eso. Dice que mientras bebían, alababan a sus dioses. Idolatría. Así que cuando vemos el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia porque dio a beber a las naciones del vino de su fornicación, está hablando de un sistema de adoración falso, que engañó a muchas personas haciéndoles creer que eso era correcto cuando no adoraban al Dios verdadero. Está hablando de confusión. El vino de la fornicación de Babilonia son las falsas doctrinas. ¿Sí? Por eso el mensaje del segundo ángel es una advertencia de un sistema que está derrotado y está próximo a ser juzgado por Dios.
Y luego el mensaje del tercer ángel dice que proclama la amonestación más solemne de Dios contra los que adoren la bestia y su imagen. ¿Quiénes van a adorar a la bestia y su imagen mencionada en Apocalipsis 14, 9 al 12? Los que rechacen la justificación por la fe en Jesús. Vamos a ver Segunda de Tesalonicenses. ¿Alguien me ayuda a leer esa cita, por favor? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 9 al 12. ¿Sí? Adelante. Es 5. Operación de Satanás como todo poder, señales, Segunda de Tesalonicenses 2, ¿qué? mentirosos, 9. 14, 9 al 12. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gracias. ¿Quiénes van a ser condenados y por qué? Los que creyeron en la mentira. Los que teniendo la opción de creer y aceptar la verdad, como dice ahí la cita que leyó la hermana y el hermano, prefirieron la mentira. Así que a todas las personas Dios nos va a mostrar la verdad para que nos elijamos qué hacer. ¿Verdad o mentira? Y los que sigan la bestia y su imagen van a decidir por la mentira. La bestia descrita en Apocalipsis 13, 1 al 10, es la unión entre la iglesia y el Estado que dominó al mundo por muchos siglos. La imagen de la bestia representa esa forma de religión apóstata que se desarrollará cuando las iglesias, habiendo perdido el verdadero espíritu de la reforma, se unan con el Estado para imponer sus enseñanzas sobre los demás. ¿Y qué va a suceder en los últimos días? Precisamente esto. El Papa estuvo sometiendo a muchos para que obedecieran lo que él decía, la forma como debían adorar. Pero Dios nunca ha obligado a nadie a adorarle a la fuerza. Esto es obra del enemigo, coerción. Por eso el mensaje del tercer ángel es una última advertencia. Mira, debes entender cuál es el evangelio eterno. Cristo te ama y ha muerto por ti para que tengas vida eterna. Acéptalo como tu Salvador. Confiésale tus pecados y arrepiéntete de ellos. Y Él te dará vida eterna. Dios quiere que cada persona tenga su propia libertad de elegir en cuanto a quién adorar. Por eso este grupo va a hacer de muchas iglesias un remanente. Dios tiene hijos en todas las iglesias, pero a través de la iglesia remanente, es decir, la iglesia que guarda los mandamientos, tiene el espíritu de profecía, tiene la fe de Jesús, está dando un mensaje al mundo de restaurar el verdadero culto a Dios, salir de la apostasía y prepararse para el regreso de Cristo. Este es el remanente. Esta es la esencia del protestantismo que inició Lutero, continuó los príncipes de Alemania y después los mileritas, y ahora ninguno de ellos está vivo. Pero usted y yo estamos vivos. Tenemos la palabra de Dios. Sabemos lo que está ocurriendo y va a suceder, y es nuestro deber ir y hablar de la verdad a las personas para que tengan vida eterna. Por eso, este es el remanente y su misión. Quiero mencionar algo. Cuando usted va de viaje y tiene que tomar un avión, usted entra al aeropuerto y parece que hay muchas personas de aquí para allá tomando maletas, pagando boletos,
comprando comida, despidiéndose algunos, recibiendo otros a sus familiares. Pero quiero decirle algo. Allí entre todas esas personas hay algunos que están atentos para que usted llegue sano y salvo a casa. Hay algunos que están caminando a cierta distancia de los pasajeros, pero que si alguien se desmaya, si alguien le empieza a tener un malestar en el corazón, esa persona rápido va a dar primeros auxilios y va a rescatarlo de la muerte. Que si alguien saca una navaja y empieza a agredir a alguno o alguna pistola, hay algunos que están listos para protegerlo de estos agresores. En otras palabras, no todas las personas en el aeropuerto están yendo y viniendo. Hay algunos que tienen una misión de cuidar, de protegerlo a usted y a su familia. Y quiero decirle algo. Este mundo está en pecado, está en decadencia, destrucción y muerte. ¿Y sabe para qué Dios puso su palabra y este grupo que se le llama el remanente? Como estas personas en el aeropuerto. Usted y yo lo somos. Todos los que conocen la verdad, todos los que conocen cómo trabaja el enemigo y el poder de Dios que puede someterlo, somos esas personas que Dios manda para cuidar a su gente, para que no sean muertos eternamente. Y debemos orar pidiendo al Espíritu Santo. Decir, Señor, úsame, envíame a mí, capacítame, ayúdame a abrir los ojos a los demás para que puedan tener salvación en Cristo Jesús. ¿Quiere usted ser de esas personas? Vamos a arrodillarnos, porque yo deseo estar allí. Yo deseo ser ese remanente que pueda estar preparando un pueblo para que esté de pie cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje maravilloso que ha sido perseguido a través de la historia, pero tú lo has sostenido por tus hijos fieles. Gracias porque nos llega hasta nosotros, porque nos amas. Y te pido, Señor, que envíes el Espíritu Santo en mí y en cada hijo tuyo que está tomando decisión de ser parte de ese remanente. Que no solamente va a mirar lo que ocurre en la profecía, sino como esas personas en el aeropuerto van a estar velando por la salvación de muchos. Van a estar actuando para hablar otros los mensajes proféticos para este tiempo. Ayúdanos a comprenderlos, Señor, amarlos y compartirlos con amor a las personas antes que sea demasiado tarde. Que muchos puedan entender y discernir dónde está la verdad y dónde está el error y decidirse por Cristo Jesús, el único Salvador del mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.